trabajo con lo que es propio de una gerencia de talento humano, o como lo conocíamos anteriormente, como los departamentos de recursos humanos, es de suma importancia en virtud de que el objeto propio de una organización o institución o empresa es, es la gente, es el capital humano, es aquel que aporta dentro de esa organización, dentro de esa empresa, al cual la gerencia de talento humano es la que lleva a través de distintos procesos y a través de la gerencia el cuidado, el resguardo de todo lo que vendría siendo el desarrollo o el convivir de ese capital humano dentro de la organización. No sé si han conversado con la doctora Kajuli, pero en efecto creo que en conversaciones previas con ella me dijo que sí, que ya habían revisado lo que es la estructura de la jerarquía de la norma, ya habían revisado lo que son los preceptos o las garantías constitucionales que están tipificadas dentro de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Usted me corrige, doctora, si no es así. Bueno, pudiera darle un preámbulo también a ellos con respecto a esa temática. Bueno, básicamente nosotros debemos tener, y pido disculpas una vez más porque, bueno, la doctora Carmini, que me conoce, sabe que me gusta tener un material visual para que los participantes puedan tener una mejor ubicación. No sé si dentro de la palestra o de los participantes hay abogados, pero siempre me gusta que visualicen, ¿no? Toda norma o todo ordenamiento jurídico tiene una jerarquía, ¿no? Y en efecto se puede estampar o se estampa a través de lo que se denomina en derecho la pirámide de Hans Kelsen, el famoso Hans Kelsen, que fue aquel que se encargó de darle jerarquía a la norma. Y cuando hablamos de jerarquía, lo podemos representar, o él lo representó en un triángulo, donde en la parte superior de ese triángulo se encuentran las normas que tienen el mayor peso o la mayor jerarquía dentro de un ordenamiento jurídico. Y si nos vamos al ordenamiento jurídico venezolano, nos vamos a encontrar que la norma que tiene mayor jerarquía o mayor peso es la Constitución, que está vigente desde el año 1999. La Constitución, como mayor norma, entonces concentra o contempla lo que son las garantías constitucionales. Y ahí nos encontramos diversos derechos que son clasificados hasta derechos universales. Y pudiésemos entonces mencionar el derecho universal a la vida, el derecho universal a la salud, el derecho universal a la educación. Y dentro de esas garantías o de esos derechos universales nos vamos a encontrar el derecho al trabajo o el derecho a trabajar. Nosotros vamos a revisar, o dentro de la Constitución entonces están las garantías constitucionales en los artículos desde el 80, 89, 83, 85, todo lo que tiene que ver con relación a las garantías del derecho del trabajo. Luego, como ahí lo está proyectando la doctora, entonces en efecto luego vamos a tener las leyes de carácter orgánico, ¿no?, que están por debajo de la Constitución, de esa garantía que son los artículos generales de la Constitución, que nos dan la idea general, nos comienza a separar dentro del ordenamiento jurídico hacia las distintas áreas que rigen la sociedad o que regulan la sociedad. Y nos vamos a centrar entonces a lo que es propiamente la unidad curricular que ustedes están cursando, que es en materia laboral. Entonces ahí nos vamos a encontrar diversas normas, y esas normas entonces tienen carácter orgánico, que están entonces por debajo de la Constitución, porque ya sabemos que en efecto la Constitución es la norma que tiene mayor jerarquía dentro del ordenamiento jurídico. Y entonces
nos encontramos con la ley orgánica, y la primera que mencionamos o que debemos mencionar en materia laboral es la ley orgánica de los trabajadores, las trabajadoras, conocida como la LOTTT, que entró en vigencia en el año 2012. Entonces nosotros ubicamos esa ley como ley especial o ley orgánica que rige todo lo concerniente a la materia laboral. Y por supuesto, a nivel de la estructura propia del derecho laboral, tenemos otras leyes. Está el reglamento de esa ley, está la ley procesal laboral, está la ley que rige la materia relacionada a la higiene, seguridad y medio ambiente laboral, la conocida como el OXIMAC. Y hay un sinfín de normas que entonces ayudan al Estado venezolano y a los administradores de justicia y a los sujetos activos dentro de un ambiente laboral a poder convivir de forma adecuada, y nos dan a conocer entonces los deberes y derechos que tienen las partes que hacen vida en un ámbito laboral. Pero esta maestría, doctora, me comentó que es en gerencia de talento humano, ¿correcto? Sí. ¿O en gerencia de recursos humanos? Sí, gerencia de recursos humanos. En gerencia de recursos humanos. Bueno, aquí hay que hacer un análisis o hay que manejar esta unidad curricular desde las dos visiones, ¿no? Porque se maneja desde la visión gerencial, desde la visión del talento humano propiamente, porque estás trabajando con seres humanos, pero en efecto esa figura de gerencia está enmarcada dentro de un ordenamiento jurídico que es este que estamos mencionando. Okay. Aquella gerencia entonces tiene que estar dentro de los límites que establece la sociedad. Entonces, ¿cómo se regula? A través de la norma. ¿Y cómo se regula a través de la norma? Bueno, desde la norma que tiene la mayor jerarquía, que es la Constitución, y en sentido hacia abajo nos vamos a encontrar el resto de las normas que nos van a dar las herramientas para poder tener las bases y llevar adelante todo lo que es un proceso gerencial del talento humano y en materia del derecho laboral o derecho del trabajo. Por supuesto, nos vamos a encontrar normas especiales, nos vamos a encontrar incluso lo que es la estructura de los instrumentos internos de las organizaciones. Dentro de eso también vamos a encontrar decretos, leyes. Pudiésemos hablar en efecto más adelante, si me vuelven a invitar, relacionado a los decretos relacionados con la inamovilidad laboral. Nos vamos a encontrar los reglamentos, como lo señalé, tanto del reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y de las Trabajadoras LOTTT, el reglamento de la Ley Procesal del Trabajo. Nos vamos a encontrar ordenanzas, porque dependiendo de la jurisdicción donde haga vida esa organización, pudiese existir una ordenanza que tenga algún elemento de carácter laboral específico en esa zona, en esa ubicación o en ese espacio, relacionado por la geografía, por la ubicación, por el desempeño propio de la actividad que se desarrolla dentro de esa organización o de esa empresa. Y por supuesto ya nos vamos más al aspecto normativo de lo que es el devenir del derecho nato, lo que es la doctrina y la jurisprudencia, que nos dan como que aquellas aclaratorias o los pasos a seguir cuando existe alguna duda entre controversias o situaciones o escenarios que se han presentado en materia laboral. Entonces, cuando la norma no te da aquella respuesta propia, tú entonces te tienes que ir a revisar la doctrina y la jurisprudencia. La doctrina nos señala que es aquellos académicos, escritores, expertos en esa área específica que nos van a hablar del punto propio que nosotros debemos buscar. Y la jurisprudencia es aquella manifestación de los que administran justicia en materia laboral.
No sé si tienen alguna pregunta hasta ahora, alguna duda. Yo no tengo problema de que esto sea una actividad, no un monólogo, sino de que tengamos una interacción o un feedback entre los participantes. No sé si hay alguna inquietud hasta ahora o continúo. Continúe. De repente al final podemos hacer las preguntas. Un ciclo de preguntas. Ok, está muy bien. Entonces, ya nos ubicamos, ¿no?, en la estructura propia de la jerarquía de la norma. Nosotros tenemos que, como gerentes de talento humano, nosotros debemos identificar a los sujetos activos en una relación de trabajo o en una prestación del servicio. Hay diversas figuras de prestación de servicio que contemplan la propia ley orgánica del trabajo de los trabajadores y de las trabajadoras, ¿no? Pero a todo evento, antes de iniciar de qué tipo de prestación de servicio o de qué tipo de relación laboral se encuentra aquellos sujetos intervinientes, hay que revisar 3 elementos que son fundamentales para nosotros como gerentes de talento humano, como profesionales en el área, saber si es una relación de trabajo o una relación laboral, y después conocer qué tipo de relación laboral es. ¿Y cuáles son esos 3 elementos? Esos 3 elementos son la dependencia, la subordinación y el pago. Son 3 elementos que nosotros como gerentes debemos tener siempre en cuenta antes de iniciar o de revisar qué tipo de relación o de prestación del servicio tenemos. Siempre, para poder hablar de una relación laboral, deben existir y deben estar presentes estos 3 elementos. Repito, la dependencia, la subordinación y el pago. Entonces nosotros nos preguntamos, y si falta algún elemento, ¿estaríamos en presencia de una relación laboral o de una prestación del servicio de carácter laboral? Hay un artículo muy famoso que, si no mal recuerdo, es el artículo 22, yo no sé si la doctora me puede prestar la colaboración, el artículo 22 de la LOTTT, que es la primacía de la realidad. No sé si lo tiene a la mano, doctora, y lo pueda... Sí, ya lo voy a proyectar. Lo pueda tener allí, nos los pueda proyectar. Artículo 22, si la memoria no me falla, el que nos habla de la primacía de la realidad. La realidad está por encima de cualquier cosa, pero no nos podemos separar o no nos podemos olvidar de estos 3 elementos que son fundamentales en una prestación del servicio de carácter laboral, que es la dependencia, la subordinación y el pago. Algunos autores establecen de que cuando te falta un elemento, no estaríamos en presencia de una relación laboral. Tendríamos entonces que investigar qué otro tipo de relación existe. Pero estos autores establecen de que si te falta un elemento, se fractura o deja de existir lo que vendría siendo una relación laboral. ¿Y cómo sería eso? ¿Cómo se come eso? Si nosotros estamos en presencia de una prestación del servicio o una relación laboral y le quitas uno de los elementos, como por ejemplo el pago, estos autores entonces establecen que allí se fractura o deja de existir una relación laboral, porque no le estás dando aquel pago propiamente por la prestación del servicio que te dio. Entonces, y si le quitamos la dependencia, o sea, aquel sujeto que te prestó el servicio, si no depende de ti, tampoco
según estos autores, estuviésemos en presencia de una prestación o de una relación laboral. Pero ¿qué nos dice el artículo 22? Dice la primacía de la realidad. En las realidades de trabajo prevalece la realidad sobre las formas o las apariencias. Eso es sumamente importante. Dígame. Dígame, doctora. No dije nada. Escuché a alguien que habló. Entonces, tenemos que tener claro como gerentes de talento humano que siempre para hablar de una prestación de servicio o de una relación laboral, tienen que estar presentes estos requisitos: la dependencia, la subordinación y el pago. Y por supuesto, si te falta cualquiera de estos elementos, se fractura o se rompe esa relación laboral y queda como un vacío, y ese vacío lo pudiésemos llevar a la norma, y entonces este artículo, que es el artículo 22, el que estamos señalando, se convierte en un puente que dice, tal y como la realidad prevalece sobre cualquier forma o apariencia. En una relación laboral, se clasifica, obviamente, el trabajador y el patrono. Desde el punto de vista jurídico, el trabajador es considerado el débil jurídico, porque es aquel que no tiene inicialmente la misma capacidad económica que el patrón. Entonces, para poder estar también en presencia de una relación laboral o prestación de servicio, tienen que estar presentes estos dos actores: el trabajador y el patrón. El trabajador y el patrón. La norma, la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y de las Trabajadoras, nos da un sinfín. No sé si podemos por allí ubicar, doctora, dentro de la misma ley, que es un trabajador y que es un patrono, para que los participantes lo puedan tener y puedan tomar también nota del artículo. Mientras que la doctora nos trata de ubicar el artículo 35, 36 y 37. Allí, para que tomen nota los participantes. Artículo 35, 36 y 37. Doctora, ¿nos puede leer por favor el artículo 35? Sí, claro. Artículo 35. Definición del trabajador o trabajadora, en este caso dependiente, porque en una relación laboral existen diferentes tipos de trabajadores. En el caso de los trabajadores dependientes, expresa la normativa, se entiende por trabajador o trabajadora dependiente toda persona natural que preste servicios personales en el proceso social del trabajo, bajo dependencia de otra persona natural o jurídica, y la prestación de su servicio debe ser remunerado, lo que quiere decir que se evidencia uno de los elementos. Por supuesto, porque cuando nosotros comencemos a revisar los tipos de prestaciones del servicio o los tipos de trabajadores, o cuando lo comiencen a revisar con usted en la unidad curricular, hay diversos, ¿no? Los trabajadores dependientes, los trabajadores independientes, los que conocemos también como trabajadores informales. Y por supuesto también cuando revisen lo que es la estructura de las prestaciones de servicio, vamos a tener trabajadores dependientes de carácter determinado o de carácter indeterminado. Pero eso conlleva algunos aspectos, ¿no? que se tendría que revisar propiamente dentro de la norma para ir estudiándolos detalladamente. Toda norma tiene principios, ¿no? Y principios rectores. Y por supuesto, muchos autores hablan de que desde que entra en vigencia la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras,
se convierte en una ley muy que arropa, para decirlo coloquialmente, mucho al trabajador. Pero si nosotros comparamos la ley orgánica del trabajo de los trabajadores y de las trabajadoras con la anterior ley orgánica del trabajo, la que estuvo vigente hasta 2012. Hasta el 2012, la diferencia es algo, en algunos aspectos yo les pudiese decir que sí varía, pero en otros la esencia continúa. Lo único es que está entre las cosas novísimas que trae la del 2012, es que clasifica el derecho del trabajo o el trabajo como un hecho social, porque trata de arropar, ¿no?, lo que es la estructura propia del núcleo principal, que es la familia. Entonces lo clasifica como un hecho social y es un hecho social trabajo. Incluso lo define así dentro de la norma, que es un hecho social trabajo. Entonces el Estado como política pública y como Estado propiamente arropa a aquel trabajador. Entre otras cosas novísimas que trae la ley, hablando a grosso o de forma muy general, es también lo que es el proceso, ¿no?, que de la ley orgánica del trabajo, en un aspecto de cuando el patrono o la entidad de trabajo, recuérdense que estamos bajo la figura de los trabajadores dependientes, infringe o viola el derecho a aquel trabajador, específicamente que lo despide, trae novísimo de que aquel que incurra no solo va a ser sancionado desde el punto de vista administrativo a través o de la figura de la falta, y va a tener como consecuencia una sanción que vendría siendo el pago de una multa, sino que te dice que aquel que viole y que luego de haber agotado el proceso en la vía administrativa se oponga, obstaculice y no permita que se restituya los derechos de ese trabajador, te remite entonces al Código Penal, te remite entonces, te faculta al inspector del trabajo en vía administrativa a involucrar a los órganos de seguridad del Estado a través de la fuerza para que esa decisión en vía administrativa se pueda materializar. ¿Y por qué hablamos de eso? Porque para nadie es un secreto que la figura de la inamovilidad, no sé si podemos ubicar, por favor, doctora, el artículo 94, si la mente no me falla, de la LOTTT, nos habla de la figura de la inamovilidad. Ahí, sí, ciertamente es el artículo 94. Expresa el artículo 94. 94. Ok. Esta ley nos habla de la inamovilidad y por supuesto también nos habla de la estabilidad y nos da las definiciones y tal. Pero hablándolo muy general y que ya prácticamente desde el año 2013, si no mal recuerdo, hasta la actualidad o el 2014, a través del Poder Ejecutivo, que es uno de los 5 poderes que compone el Estado venezolano, se configura o se materializa aún más a través de decretos este carácter de inamovilidad para proteger aún más al débil jurídico que es el trabajador. Entonces yo no sé si pudiésemos revisar, doctor, el 425 de la misma ley, y ese 425 tiene diversos numerales en la figura del procedimiento del reenganche en vía administrativa. Mientras que la doctora nos trata de ubicar el artículo 425, si la memoria no el 4 o 5,
que nos habla de la incorporación de la utilización de la fuerza pública para lograr restituir los derechos de aquel débil jurídico o el trabajador, que la anterior ley orgánica del trabajo no la presentaba, no la permitía. Les decía que entonces la figura del derecho del trabajo en vía procesal tiene varios escenarios o varias vías, ¿no? Y tenemos la vía administrativa, que depende propiamente del Ministerio del Trabajo y que se deriva a su vez en las oficinas de las inspectorías del trabajo de cada una de las jurisdicciones de los estados, de los municipios, ¿correcto? Y tenemos la vía judicial, que es la que nos lleva a los tribunales en materia laboral. Casi todo el aspecto laboral en la actualidad se debe primero agotar a todo evento siempre la vía administrativa, antes de poder recurrir a la vía judicial. Incluso en materia de amparo, cuando hablamos de amparo, nos vamos entonces a las garantías constitucionales, las que les mencioné anteriormente en la norma que tiene mayor jerarquía. Vamos a hacer valer una garantía constitucional a través de lo que jurídicamente se conoce como un amparo constitucional. Hasta en esa materia de amparo te establece la ley que debes primero agotar la vía administrativa para poder ejercer o requerir, hasta incluso, repito, a través de amparo, poder recurrir a la vía judicial. ¿Para qué? Para solicitar la restitución de un derecho o de una garantía constitucional que fue dañada o que fue infringida. Ajá, por aquí nos tiene el 425, no sé si es el 3. Numeral 3. El 425 señala el procedimiento para el reenganche y restitución de derechos cuando se ha infringido al trabajador. En su numeral 3 señala: un funcionario o funcionaria del trabajo se trasladará inmediatamente acompañado del trabajador o la trabajadora afectado o afectada por el despido, traslado o desmejora hasta el lugar de trabajo de este o esta, y procederá a notificar al patrono, patrona o sus representantes de la denuncia presentada y de la orden del inspector o inspectora del trabajo para que se proceda el reenganche o restitución de la situación jurídica infringida, así como el pago de salarios caídos y demás beneficios dejados de percibir. Hay que buscar el numeral, doctor, allí 3, 4 y 5, donde dice que aquel que se oponga. Luego dice el numeral 4: el patrón o patrona o su representante podrá en su defensa presentar los alegatos. Eso no es apertura a prueba. El 5: si el patrono o patrona, su representante o personal de vigilancia impiden u obstaculizan la ejecución de la orden de reenganche y restitución de la situación jurídica infringida, el funcionario o funcionaria de trabajo solicitará el apoyo de las fuerzas de orden público para garantizar el cumplimiento del procedimiento. Ese es 425, numeral 5. Entonces ahí nosotros nos estamos dando cuenta que esta ley orgánica no solamente te rige, ¿no?, lo que es la esencia de las relaciones laborales, ¿correcto? Inclusive estamos hablando de la esencia de la relación laboral bajo la figura de dependencia, aquel trabajador que es dependiente de una persona natural o una persona jurídica. Te dice incluso: yo, papá Estado, voy por cualquier vía a lograr que tu garantía constitucional
al trabajo sea respetada. Incluso si me veo en la necesidad de utilizar la fuerza para que eso en efecto se materialice. Yo no sé si ustedes han escuchado conversar o han conversado de la figura de las gerencias del futuro. No sé si alguien me puede decir sí o no. A ver, ¿están allí? Sí están, pero están callados. Ajá. Pero Robert Pérez. Adelante, señor Robert Pérez, que levantó la mano. No, están callados. Ajá. Ah, que no tiene el audio disponible. Disculpe. En una de mis intervenciones, ¿no? Cuando me invitan a hablar así en foros o cuando estoy dando las clases, yo manejo la figura o la tecnología de la gerencia del futuro. Pero siempre comento y digo que ese futuro ya está presente. Y este tema de estar presente, en el caso venezolano, el empujón que le faltaba, hablando coloquialmente, a esa gerencia del futuro bajo la figura de prestación del servicio o de una relación de trabajo, lo terminó de dar el tema de la pandemia. ¿Y a qué me refiero? A la figura de lo que conocemos como el teletrabajo, o uno de los elementos que es el teletrabajo. O sea, no físicamente, no es necesario que tú vengas hasta donde yo estoy, hasta mi ubicación física, para que me prestes un servicio o cumplas un objetivo específico dentro de una organización o dentro de una prestación de servicio o dentro de una relación laboral. Entonces, ese empujón que le faltaba, en el caso venezolano, a la figura de las relaciones laborales a distancia, o como lo que anteriormente conocíamos, teletrabajo a través de los medios tecnológicos, a través de la virtualidad, te presto un servicio, terminó de darle ese paso o ese empujón la pandemia, ya que la sociedad venezolana se rehusaba porque estábamos acostumbrados a la parte clásica. Ven hasta donde yo estoy, me prestas el servicio y yo te pago por eso. Entonces, ¿qué nosotros debemos analizar en la gerencia del talento humano? El talento humano, desde el punto de vista de la prestación del servicio de la dependencia, está presente en todo. ¿Y por qué está presente en todo? Porque ustedes, más que yo lo saben, ustedes están involucrados en todo el proceso, ¿no? Que es aquello que empieza por el llamamiento para poder hacer lo que desde el punto de vista de la gerencia del talento humano se conoce como el reclutamiento y la selección del personal, ¿no? Ustedes hacen el llamado, reclutan a ese personal, lo seleccionan y después que lo seleccionan, estoy hablando muy general, se va a la fase de la contratación. Y es donde siempre lo jurídico y lo humano está casado. Nunca debe separarse. Y cuando se separa, entonces es donde se ve que se recurre a los órganos competentes para poder dirimir alguna circunstancia de carácter laboral. Que como les comenté, se tienen dos figuras, que es la figura administrativa a través del Ministerio del Trabajo en sus distintas inspectorías del trabajo, y la otra vía
la vía judicial. Por supuesto, hay algunas otras vías para poder dirimir aspectos laborales, como lo es la situación jurídica, la situación extrajudicial o extralegal. Se presenta X situación, nosotros como talento humano, como jurídico, como gerencia, resolvemos una situación y no es necesario ir a los organismos ni administrativos ni judiciales para que decidan por nosotros. Y por supuesto están los medios alternativos a la resolución de conflictos que están contemplados incluso y garantizados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. También pudiésemos relacionado a los instrumentos desde el punto de vista de la norma jurídica o de la jerarquía de la norma, los instrumentos en materia del trabajo que tenemos, ¿no? Venezuela es parte de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, y ha suscrito de los 57 convenios, ha suscrito, si no mal recuerdo, 17 hasta la actualidad. Y cuando Venezuela en el ámbito internacional y en esas organizaciones suscriben convenios, esos convenios adquieren desde el punto de vista jurídico la misma jerarquía de la norma más alta que es la Constitución. Entonces, desde el punto de vista jerárquico estaríamos hablando de que todo aquello relacionado en materia del trabajo que Venezuela como Estado suscriba ante el aspecto del derecho internacional adquiere la misma jerarquía de la Constitución. No sé si hay algún tipo de preguntas ahora. ¿Alguna pregunta? Todavía no. Bueno, sigamos disfrutando un poco más de su conocimiento y luego sí me gustaría, doctora, que me invitara en otra oportunidad para poder venir con un material visual y compartirlo con los participantes, ¿no? Y poder ser más específicos, señalar los artículos de la ley, de los reglamentos, para que ellos entonces puedan tener esta situación esta información a su mano, pues, a su disposición. Que yo estoy convencido de que muchos de ellos deben estar en el ejercicio ordinario de la agencia de talento humano propiamente. Aquí tengo unas preguntas. Dice Robert Pérez, si el patrono demuestra la falta, si el patrono demuestra la falta de la persona desmejorada, el patrono demuestra la falta de la persona desmejorada o despedida, ¿cuál será el proceder? Es el que acaba de usted de explicar. Lo que pasa es que hablemos en general, ¿no? Y me fui a lo que es el deber jurídico, que es el trabajador. Pero hay un procedimiento que es en materia de aquel trabajador dependiente que esté amparado bajo la figura de la inamovilidad laboral que contempla el 94 de la ley OTT y que también garantiza y ha sostenido durante más de 10 años la inamovilidad a través de la figura del decreto ejecutivo, a través del poder ejecutivo, de la figura del presidente. También está el procedimiento que tiene la entidad de trabajo o la empresa que realizar conforme a una calificación de despido. O sea, él debe primero concurrir a la vía administrativa. Si no mal recuerdo, doctora, por favor, es el 72 de la LOTT. No estoy muy seguro, por favor, vamos a ubicarlo. 72. Suspensión, supuesto de la suspensión. No. Efectos. Sí, es el 72 donde están las causales para dar por suspendida la relación laboral.
por enfermedad. Lo leo. Ajá. La suspensión de la relación de trabajo procede en los siguientes casos. A. La enfermedad ocupacional o accidente de trabajo que incapacite al trabajador o trabajadora para la prestación del servicio durante un periodo que no exceda de 12 meses. B. La enfermedad o accidente común no ocupacional que incapacite al trabajador o trabajadora para la prestación del servicio durante un periodo que no exceda de 12 meses. C. Licencia o permiso por maternidad o paternidad. D. El cumplimiento del deber constitucional de prestar servicio militar o civil. E. El conflicto colectivo declarado de conformidad con esta ley. F. La privación de libertad en el proceso penal siempre y cuando no resulte en sentencia condenatoria. G. No, ese es el 62 que nos habla de la suspensión, ¿no? De la prestación del servicio de la relación laboral. Pero las causas están dentro del 79. Ubíquense el 79. El 79 sí me da las causas justificadas del Pero las causas justificadas. Él nos habla de que si el patrono, la segunda pregunta, doctora, si el patrono demuestra de que aquel trabajador incurrió, sí lo puede hacer. Pero si ese trabajador está amparado por la inhabilidad, no lo puede despedir como que hasta aquí llegó la relación de trabajo, sino que debe primero recurrir en vía administrativa y solicitar de conformidad con el 79 la autorización para despedir a ese trabajador. Y por supuesto, dentro de este procedimiento, el 79 nos señala las causales, no sé si las podemos leer rapidito, doctora, del 79. Claro, falta de probidad o conducta inmoral en el trabajo, vías de hecho salvo en legítima defensa, injuria o falta grave al respeto y consideraciones debidos al patrono o patrona o su representante o los miembros de su familia que vivan con él o ella, hecho intencional o negligencia grave que afecte la salud y la seguridad laboral, omisiones o imprudencias que afectan gravemente a la seguridad e higiene del trabajo, inasistencia injustificada al trabajo durante 3 días hábiles en el periodo de un mes, el cual se computará a partir de la primera inasistencia. La enfermedad del patrono se considerará causa justificada de inasistencia al trabajo. El trabajador o trabajadora deberá, siempre que no exista circunstancia que lo impida, notificar al patrono o la patrona la causa que lo imposibilite para asistir al trabajo. Perjuicio material causado intencionalmente o con negligencia grave en las máquinas, herramientas y útiles de trabajo, mobiliario de la entidad de trabajo, materia prima o productos elaborados o en elaboración, plantaciones y otras pertenencias. Revelación de secretos de manufactura, fabricación o procedimiento. Falta grave a las obligaciones que impone la relación del trabajo. Abandono del trabajo, acoso laboral o sexual. Ahí tienes las causales en el 79. Entonces, aquel trabajador, partiendo del ejercicio que está amparado de conformidad con el 94 de la inhabilidad y por los diversos decretos del Ejecutivo, ese entonces patrono debe concurrir a la autoridad administrativa y de conformidad con el 79 establecer que la conducta de ese trabajador pudiese estar inmersa en cualquiera de una de esas causales. Una es suficiente para solicitar la autorización. Y el procedimiento es escrito, se le hace la admisión y el trabajador es notificado de que obra en su contra una solicitud para poderlo despedir. Y ahí se abre lo que desde el punto de vista procesal y apostraba desde el punto de vista procesal la litis, la controversia entre la entidad de trabajo y el trabajador. Y dentro de ese procedimiento, muy generalmente, se hace una contestación a lo que vendría siendo esta solicitud y también hay un acto de promoción y de evacuación de pruebas. Es allí para darle respuesta al participante que tiene
la entidad de trabajo o la empresa para promover y evacuar todos los elementos de prueba que lleven a la convicción de que lo que él está alegando es cierto. Y por supuesto, para garantizar el derecho a la defensa que contempla el 49 de la Constitución, que es el debido proceso y el derecho a la defensa, ese mismo tiempo, ese mismo lapso que tiene la entidad de trabajo para presentar, promover y evacuar medios de prueba, también lo tiene obviamente el trabajador. Entonces, en ese lapso, tú tienes que promover todo tipo de pruebas documentales, pruebas testimoniales, pruebas libres, y para de contar sin prueba, contempla la ley procesal laboral que muchos de esas no al Código de Procedimiento Civil, al Código Civil, que entonces hay un acervo probatorio de ambas partes, y el árbitro y administrativo, el sector del trabajo, le va a tocar decidir sobre la situación. ¿Qué pasa si lo decide y deja por un lado el procedimiento de despido? Va a solicitar el trabajador que tiene 30 días de conformidad con el 425 para recurrir ante la autoridad administrativa y solicitar el regaño de la restitución del derecho. Y entonces va a ir el procedimiento de reganche en contra de la empresa. ¿Qué es lo que normalmente, ordinariamente, nosotros vemos? No, fui llamado por el Departamento de Talento Humano y me notificaron que hasta hoy prestaba el servicio. Y entonces se ve la situación de que luego la empresa debe indemnizar al trabajador, es castigada por la falta cometida, y en muchas oportunidades entonces el trabajador persiste en la entidad de trabajo porque como garantía constitucional y que es clasificado así por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, incluso por la Declaración de los Derechos Universales, que el derecho al trabajo es un derecho fundamental, el Estado lo va a proteger siempre. Ahora eso que, como lo mencioné, bajo la figura de la dependencia del trabajo es considerado el deber jurídico. No sé si con esto le expliqué más o menos al participante lo que quiso decir en la pregunta. Dijo, muchas gracias por la explicación, excelente. Bueno, vamos a cerrar con esta otra pregunta. ¿Qué pasa en el caso de una alcaldía cuando contratan a un trabajador y luego en recursos humanos le montan un expediente por falta de respeto, siendo que no es así? Aunado a eso, le privan de poder participar en el concurso como empleado fijo. ¿A dónde se debe ir? Porque creo que están vulnerando los derechos del trabajador. ¿Es un acoso laboral? No, no es acoso laboral. Okay. La figura del acoso laboral está tipificada, si no mal recuerdo, en el 164, ¿correcto? De la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores. Pero está muy buena tu pregunta, ¿por qué? Porque tú me tocas, lo poco que hemos conversado, hemos hablado de la figura jurídica privada de la empresa, pero estás tocando una alcaldía. ¿Y qué es lo que pasa? Que hay muchos gerentes incluso de talento humano y hay muchos trabajadores que se confunden por dónde deben seguir o quién es la ley que rige esa prestación de servicio o esa relación laboral. ¿Y por qué? Porque la alcaldía es una institución pública. Y dentro de la alcaldía, correcto, tenemos lo que la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos establece como funcionarios públicos. Y una cosa es ser funcionario público y otra cosa es ser trabajador público o que presta un servicio público. Y para tú poder tener la clasificación de funcionario público, tuviste que haber agotado todo un procedimiento por vía administrativa
ganar un concurso, este que me estás mencionando, que ahora no te quieren dejar concursar, o que no quieren, al ejemplo que coloca, dejar concursar para poder ingresar a la vía pública o al carácter del funcionario público. Entonces, ojo, el funcionario público se rige por la ley de los funcionarios públicos. Pero en la actualidad, y hace muchísimos años, 14, 15, 17 años, yo recuerdo que ya para el 2006, 2007, y disculpe que me ponga de ejemplo, para ese entonces yo era funcionario público. Y me recuerdo que en la alcaldía de Maracaibo fue el último concurso que presentó la alcaldía de Maracaibo. Después de allí, yo trabajé como funcionario público en la alcaldía como 5 años y no había llamado nunca más a un concurso. No sé cuántos años más hayan pasado y no sé si estuviesen en la actualidad, en el caso de la alcaldía, llamando a la acreditación para funcionarios públicos. Entonces, ojo, si ese trabajador es un funcionario público, debe concurrir en vía administrativa. ¿Y cómo se hace eso? Ejerciendo los recursos. Si te quieren despedir o si te quieren armar un expediente, como tú dices, lo deben hacer en vía administrativa. ¿Y de dónde parte? Del mismo órgano administrativo. Y ahí entonces a ese funcionario público le nace el derecho para poder garantizar lo que establece el 49 de ejercer el recurso de reconsideración, el recurso jerárquico y el recurso contencioso administrativo, que es en vía judicial. Pero si es aquel trabajador que lo llaman y le presentan un contrato de trabajo, él es un trabajador público, mas no es un funcionario público. Y si es un trabajador público, se rige por la ley orgánica del trabajo de los trabajadores y de la trabajadora. Tendríamos que revisar a profundidad qué clasificación tiene ese trabajador, si están parados por la inamovilidad del 94 de la LOTT y de los diversos decretos, y entonces debe recurrir o debe concurrir a la vía administrativa, que sería todo el evento, la inspectoría de trabajo de la jurisdicción donde se encuentre esta alcaldía. Y quiero que también, como hablas de acoso, tengas claro algo. El tema de acoso en vía administrativa no se maneja en la inspectoría del trabajo, sino que lo haces ante el instituto, el INSAS, que es el que se encarga de la parte de la seguridad e higiene en el trabajo. ¿Por qué? Porque el acoso laboral debe a todo evento ser certificado como una enfermedad de carácter ocupacional. Si hablamos desde el punto de vista del acoso laboral en aspectos psicológicos, psiquiátricos y parte de contar. No sé si di respuesta a la pregunta que menciona el compañero. Bueno, no ha respondido, pero creo que sí. ¿Alguna otra pregunta para dejarlo hasta aquí y luego planificamos otro encuentro y nosotros continuamos también a nuestras clases? Una pregunta, profe. ¿Cuántas horas laborables puede tener un trabajador al año? Al año, bueno, realmente la hora laboral no puede ser más de 40 horas semanales. Tendríamos que sacar la cuenta, no sé si la doctora me apoya ahí, que ella es rápida con la computadora,
40 por 52. por 120 por mes por 12. Te voy a hacer un cálculo muy rápido. 8 y 8 son 16, porque son 40 por semana. Los meses traen 4. Entonces serían 4, 40 horas por 4. Ajá, son ¿Lo tiene, doctora? 160. ¿Cuánto? 40 por 4, 160. Ajá. Por 12, que son los 12 meses del año. 1920. Horas. Ujú. Ojo, esto es un ensayo muy por encima, muy general. Allí tú le tienes que meter horas de descanso, vacaciones y para ustedes contar. Sí, porque así como está hasta los 12 meses. Pero o sea, habría que Los 12 sacar, meses. O sea, pero hay que sacar lo que serían las horas de vacaciones. Para no puede estar por encima de esa cantidad de horas que sacamos a los no puede estar por encima de eso. Ujú. De todas maneras, esta transacción pudiese estar lo que vendría siendo la cantidad de horas de cada una de las prestaciones del servicio. Porque eso también varía dependiendo de la prestación del servicio, de la clasificación de si estamos en tercero de un trabajador a tiempo determinado, indeterminado. Eso va a variar Sí, muchísimo. ajá. Eso va a variar muchísimo. dependiendo de la prestación del servicio, dependiendo de la naturaleza propia del trabajo, eso puede variar muchísimo. Pero no puede estar bajo ninguna circunstancia sacándole de forma general por encima de esa cantidad de horas. Sí, porque la ley establece ¿Alguna otra que son pregunta? 40 horas semanales. Gracias, profe, gracias. Bueno, ¿Alguna otra pregunta? De nada. Sí, buenas noches, Karina Graham. Pero hay excepciones, digo yo, dependiendo del trabajo que se desempeñe. Porque ahí está hablando la compañera Jenny, que es enfermera, que ellos trabajan 36 horas, no llegan a las 40 y trabajan por guardia. Pero en el caso de los militares, los policías, otras normas. algunos médicos, se puede pasar de esas 40 horas laborales en esas excepciones, digo yo. Lo que pasa es que me estás uniendo varias. muchas circunstancias. Sí. ¿Por qué? Porque hay prestaciones del servicio que son extraordinarias. Ajá. Ejemplo, la salud. ¿Correcto? Ellos se rigen muchos por la ley orgánica del trabajo y la norma general establece que no debe ser por encima de eso. Por encima, puede ser inferior, pero nunca por encima. Pero me habla de los militares y los militares no se rigen por la ley orgánica del trabajo de los trabajadores y de las trabajadoras. Ellos tienen un régimen especial para ellos, una norma especial para ellos, donde tienen clasificaciones, prestaciones de servicios distintas, horarios distintos, categorías distintas, incluso las vías de ataque. Ellos tienen sus propios sistemas tribunal militar, jurídico y administrativo para dirimir ese tipo de circunstancias. Entonces tenemos que estar muy claros en eso, porque nosotros como gerentes de talento humano debemos estudiar de forma integral de dónde estoy ubicado, de dónde soy el gerente, cuál es el objeto propio de esta organización. Analizando incluso desde si estamos en presencia o si estamos como gerentes de una institución de carácter privado o una institución de carácter público, ya qué significa esa organización. Y en base a eso, estudiar el ordenamiento jurídico que rige la materia laboral en cada uno de esos pasos. Entonces tenemos que estar claros con relación a que hay una casilla o un espacio para todo eso. Igual que los funcionarios policiales, ellos también trabajan por guardias. Incluso muchas de esas guardias las redoblan, ¿no? Si no te llega el relevo, así como el médico. Si tú estás de guardia y estás en emergencia y no te llegó el que te releva, bueno, no te puedes retirar hasta que te llegue una persona que te quite esa responsabilidad. Pero se rige por otras
leyes especiales. Especial. Incluso dentro de nuestra propia ley, de la ley orgánica del trabajo de los trabajadores y de las trabajadoras, hay regímenes especiales. Hay regímenes especiales. La prestación del servicio, de las amas de casa, la prestación del servicio de la relación de trabajo de niños, niñas y adolescentes. Entonces tenemos varias clasificaciones de prestación de servicio incluso dentro de la propia norma. Y la prestación del servicio, dependiendo, va a variar. La cantidad de horas de una prestación del servicio de un niño es inferior a la de un adulto en una prestación del servicio ordinario. La recomendación para al darle respuesta, y ahí me colocó el chip de abogado, de aquel que está siendo acusado, si la vía administrativa para la denuncia, indistintamente que sea una institución pública o privada, para denunciar el acto laboral, si están cubiertos los extremos legales, es el ICC. Buenas noches, Remy Cedeño. Continuando con el tema de las horas, he visto con bastante asombro en la administración privada, específicamente en empresas grandes con bastante número de personal, me comentan, me han dicho, inclusive me colocan como excusa muchos de los estudiantes. Me dicen que trabajan más de 12 horas, 14 horas corridos, sin días libres. Entonces estamos viendo que en razón de una crisis económica, pues los derechos laborales han sido tirados por el piso. En ese caso, y las personas que no se quieran adaptar a eso, es inmediatamente despedida. Y vemos por eso gran cantidad de rotación que hay en supermercados, en farmacias, en empresas grandes que estamos viendo. ¿Qué se le puede recomendar? ¿Qué se le puede decir a esa persona que está trabajando más de 12, 14 horas, 16 horas seguidas, sin día de descanso? Bueno, lo que tú comentas es una situación que es pública, notoria y comunicacional. Venezuela ha atravesado por diversas circunstancias, ¿no? Desde lo político, lo social, lo religioso, lo cultural y por supuesto lo laboral. Para nadie es un secreto que hasta las propias inspectorías del trabajo no tenían funcionarios para poder prestar un servicio dentro de la inspectoría en vía administrativa. Hasta los propios órganos de administración de justicia se quedaron sin funcionarios, sin personal. Porque ahí está el aspecto económico, ¿no? O sea, ¿cuánto te puede ganar un funcionario o cuánto te ganaba un funcionario hace unos meses atrás o un año atrás o 2 meses atrás? Te gastabas más dinero para poder llegar por cualquier vía, por un servicio de transporte público o del tema de que si tenías que comprar el combustible y tal, que lo que realmente ganabas. Entonces, lo que tú mencionas es cierto. Muchas organizaciones, si lo vemos desde ese punto de vista, se aprovechan de la necesidad de aquel que necesita y entonces vulneran la norma. Vulneran la norma y dice, bueno, tienes que trabajar 13, 14 horas, 15 horas, porque si no te pago los $100. Incluso el tema del fenómeno de la moneda de curso legal en el país. O sea, por la situación que todos conocemos, el tema económico, la moneda está hiperdevaluada y prácticamente ese salario básico o ese salario mínimo casi nadie lo gana. Y entonces, si nosotros analizamos, sin caer en aspectos políticos, ¿quién es el mayor empleador en Venezuela? Es el propio Estado venezolano. Y entonces el propio Estado venezolano se ha visto en la necesidad ¿de qué? De no clasificar el salario de conformidad con la canasta básica y todos los elementos aquellos que se toman en consideración para hacer la fijación de un salario mínimo,
o básico, se ve la necesidad de comenzar a inventar, que no hay otra forma de decirlo, repito, sin caer en aspectos políticos, bonos, que entonces no lo clasifican dentro del salario básico, y que incluso cuando termina la prestación del servicio, ya bien sea por cualquiera de las circunstancias que pueda terminar una prestación del servicio, el trabajador se ve afectado, porque entonces el pago de la liquidación no te lo calculan en lo que realmente tú venías ganando en figura del salario integral, sino que vienen y te dicen, bueno, te lo voy a calcular en base al salario básico. Y realmente no era lo que el trabajador ganaba. Pero sí les digo de que actualmente, con el tema que la economía, entre paréntesis, se ha normalizado, de que incluso las prestaciones del servicio, el pago o el salario ya lo clasifican en dólares, las inspectorías del trabajo están como que volviendo a retomar esas circunstancias de atender al trabajador, incluso de atender a las empresas y a las organizaciones. ¿Por qué? Porque muchas organizaciones, así como te hablo de los trabajadores, muchas organizaciones en múltiples ocasiones solicitaban calificaciones de despido a trabajadores que estaban amparados o que están amparados bajo la inamovilidad laboral, y entonces la Inspectoría del Trabajo nunca respondía. Entraba en un silencio administrativo eterno. Y entra lo que es el aspecto de la fuerza. Bueno, te vas porque te vas. Si no trabajas las 14 horas, te voy a despedir. Y hay una serie de situaciones irregulares enormes. No te voy a hacer una transferencia bancaria, sino que yo vengo y te cancelo dólares y no te hago firmar nada. Y entonces el trabajador gana semanal, quincenal, mensual, y no hay ningún tipo de evidencia que se pueda llegar a demostrar de que en efecto él ganaba eso. Y una serie de irregularidades que si nos ponemos acá a conversar necesitamos mínimo un mes, porque hay infinidades de cosas que vemos de parte y parte, ¿no? Hablando de las prestaciones del servicio, de la dependencia, de la subordinación y del pago. Para hacer otro punto, me gustaría preguntando otra consulta. El hecho que estamos hablando de la nueva visión gerencial del talento humano, y hablamos de un elemento importante como es el teletrabajo. Ese teletrabajo dentro de nuestra legislación pues no tiene normas de control. ¿Cuántas horas vamos a controlar el teletrabajo? ¿Qué salario se le va a colocar? ¿Qué es un teletrabajo? ¿Cómo se le hace la supervisión? O sea, yo creo que es algo que la pandemia y la realidad económica... A mí me gustaría que me invitaran de nuevo, porque yo soy abogado, como les comentó la doctora, experto en el área laboral, pero yo también soy licenciado en gerencia de talento humano y tengo varios posgrados en el área de gerencia. Y uno de mis posgrados lo cursé en la Universidad Interamericana de Panamá. Y en el durar de los 2 años del posgrado, me di a la tarea de revisar mucho el aspecto de la figura del teletrabajo. Incluso desde el punto de vista de la jurisprudencia y de la doctrina venezolana, sí lo encontramos, pero ese teletrabajo, y sí está regulado desde el punto de vista, ya hay pauta jurídica desde el punto de vista venezolano, de jurisprudencia que te rige esa situación. Pero todo esto estaba como escondido antes de la pandemia. O sea, desde el punto de vista venezolano. Sería interesante que en el próximo encuentro nosotros pudiésemos tener una conversación relacionada a las gerencias del futuro. ¿Y por qué hablamos de la gerencia del futuro? Porque ahí podemos tocar también lo que vendría siendo la gerencia dentro de las edificaciones inteligentes. Correcto. Hablar del teletrabajo, pero también pudiésemos revisar las figuras de las maquilas. No sé si ustedes han escuchado anteriormente hablar de eso.
y hacer una comparación de lo que es la gerencia propiamente del talento humano, del pasado con el presente y lo que podemos realizar en el futuro. Casi todo lo que es la actualidad gira en el entorno digital. Totalmente. Incluso hay diversos artículos que hablan que muchos puestos de trabajo dentro de poco van a desaparecer. Muchos puestos de trabajo. Y entre esos está la gerencia del talento humano. Con la aparición de la inteligencia artificial, estos días estaba conversando con unos colegas que hay una aplicación o una parte de la inteligencia artificial que se encarga de lo que son todas las funciones del capital humano dentro de las organizaciones o dentro de la gerencia del futuro. ¿Y a qué me refiero de eso? Arman hasta las nóminas. Hacen el llamado, o sea, la selección, el proceso de la selección del reclutamiento del trabajador. Y todo es virtual. Todo, absolutamente todo es virtual. Solo la aparición de un humano cuando se presenta una disyuntiva desde el punto de vista tecnológico. Y es bastante interesante. Y sería muy bueno porque a nivel de su posgrado debemos conversar acerca de eso, ¿no? De revisar no solamente el ordenamiento jurídico, las prestaciones del servicio de dependencia, de subordinación y de pago, de organizaciones públicas y privadas, sino revisar la gerencia del talento humano de hoy a 3-4 años. O sea, incluso revisar lo que son las estructuras empresariales y organizacionales desde la gerencia del talento humano, anclado en las prestaciones del servicio. Y es impresionante. Es impresionante todo lo que pudiesen revisar. Yo les recomiendo, y ya yo me estoy metiendo como si fuese aquí el profesor, doctora. No se preocupe. De que aplique, doctorísima, la figura de la técnica Phillips 66 para que se hagan como que debate. No sé cómo son ustedes, la participación de esos temas tan actuales, tan novísimos. Incluso yo les pudiese aportar por allí un momentico diversos artículos que nos hablan acerca de la gerencia del talento humano desde la perspectiva de lo digital. El trato de la máquina hacia el trabajador, hacia quien te presta el servicio. Y hay diversas prestaciones del servicio que no están reguladas propiamente por la norma. Y desde el punto de vista laboral, no es por nada, pero Venezuela está atrasado desde el punto de vista del ordenamiento jurídico. Porque la sociedad evoluciona, como todo. Y entonces la norma debe evolucionar conforme a las cosas cambien. ¿Y cuántos nuevos puestos de trabajo que tienen perfiles específicos que utilizan la tecnología y no están regulados dentro de la norma? Están garantizados en la Constitución, de forma un poco más específica dentro de la Ley Orgánica del Trabajo. Pero nos faltan reglamentos internos y para ustedes contar. Yo varios casos y disculpa que me extienda, de trabajadores bajo la figura de lo que conocen como el community manager, aquel que se encarga de llevar las redes sociales de esa organización. Y ahorita es un boom, y ustedes que también están en el mundo digital, es que yo vengo y te contrato a ti para que como mesonero, como garzón, como mesero. Pero nosotros revisamos ahora las redes sociales y ves a los trabajadores que contrataste para mesero haciendo TikTok,
Con otras estando funciones. en Instagram, haciendo videos que son funciones distintas a la prestación del servicio principal. A la que, No sé si me estoy a explicando. la que se establece en el Entonces, contrato. Claro, ¿qué papel juega el gerente de talento humano allí? Y muchos de ellos no solo me vas a atender la mesa, sino que aparte me vas a tener que exponer al público con un video, vas a tener que hacer un baile, vas a tener que cantar, vas a tener que actuar. Y esto es una prestación de servicio adicional, me la estás pagando. Muchas se salen de las horas ordinarias de la prestación del servicio. A muchos los obligan a ir en un día de descanso, si es que lo tienen. O se exceden en horas extraordinarias, nocturnas, para poder hacer el proyecto de grabar, porque todo eso es una producción. Entonces hay muchísimas cosas que conversar aquí. No solamente de lo tradicional, de lo clásico, de lo que tenemos, lo que conocemos propiamente, ¿no? Y las definiciones que nos establece la ley, sino que a nosotros en este grado de posgrado nos toca comparar cómo es la gerencia de talento humano en Venezuela, cómo se maneja. Y la voy a comparar con Colombia, en materia digital con Europa, Estados Unidos. Y ahí ustedes entonces van a encontrar diversidad de situaciones que les va a estallar la cabeza, como yo digo. En el sentido de que hay la situación de la prestación del servicio, del capital humano, del objeto o del activo más grande que tiene una organización, se lo ha llevado el aspecto digital. Yo trabajo para organizaciones y lo hago, nunca voy. Todo lo hago por la computadora. Entonces sería interesante que revisen eso y que conversen acerca de eso. Yo no sé si tienen alguna otra pregunta. Tengo una última pregunta de trabajo en la noche y tiene que ver con el desconocimiento de la ley. ¿Me escuchas? El desconocimiento de la ley no te exime del cumplimiento. Eso es una máxima en derecho. El descuido solamente es en el derecho laboral, si lo va a ver en el derecho civil, en el derecho penal. O sea, el desconocimiento de la ley no te exime del cumplimiento de ella. Y cuando hablamos de cumplimiento, hablamos para el trabajador y el patrono, ¿no? Sí. Y el tema es que el desconocimiento de la ley por parte de los trabajadores hecho que afecten situaciones que van hasta en contra de su salud, por el simple hecho de tener un trabajo. Y me imagino en posible futuro la cantidad de demandas que tiene que haber por razones de incumplimiento de contratos, de contrataciones, de colectivas, de beneficios no cubiertos, de horas extra, o sea, una infinita cantidad de prestaciones que no se están cubriendo. Entonces, estas demandas y esta necesidad tiene que cambiar en el futuro próximo. Para estar hablando 3-4 años con la economía mejor, viene una cantidad de demandas increíbles. Un ejemplo, las universidades. O sea, si un profesor es titular cobrando $20, se ha visto cualquier cantidad de ley. Lo que pasa es que aquí hay varios factores que convergen en lo que me estás planteando, ¿no? Porque y el factor principal es el económico. No es que las demandas vienen, ya están. Ya las demandas muchas están. Pero aquí nos encontramos, y te repito, no quiero caer en aspectos políticos. Si lo revisamos en frío y vemos quién es el mayor empleador en Venezuela, y te vas a encontrar que es el propio Estado. Entonces todo radica, o la gran parte radica en el aspecto económico. Ahí acabo de dar un ejemplo, repito, sin caer en aspectos políticos. Un bono a la patria, bono no sé qué, bono no sé qué más, bono no sé qué.
termina la prestación de servicio. Por cualquier causa. ¿Qué te dice? ¿Qué hace? Vamos a calcular en base a 20 bolívares, por darte un ejemplo. Y tú no ganabas 20 bolívares, sino que ganabas 150 bolívares, 150 dólares. Entonces hay una serie de disparidad que si las analizamos caso por caso es de sentarnos muchas horas. Pero sí, así como hay cosas malas, también hay cosas buenas. Y bueno, ustedes como gerentes de talento humano deben jugar un papel fundamental entre lo que es la fibra humana, lo que son los objetivos de las organizaciones, lo que son los objetivos de la empresa y lo que es propiamente la norma. Bueno, no sé si alguna otra pregunta o... Yo creo que preguntas hay muchas, ¿no? Pero ha sido una tarde de verdad que bastante enriquecedora al debatir y disertar esta temática, más que conversar sobre el sistema normativo, la realidad que hoy día hay en cuanto a materia laboral, ¿no? Tantos cambios que hay de esa realidad social que vivimos y que la normativa ha quedado atrás. Y si bien es cierto, pues es necesario esa reforma. Espero. Sí. Y cuando hablamos de la reforma, no propiamente de la ley, sino que, con el devenir de esas demandas, ir regulando o dando pistas a lo que es la estructura o por donde debe caminar esa relación de prestación del servicio. Realmente muchísimas gracias, doctora, por haberme invitado a conversar con ustedes el día de hoy. Pido una vez más disculpas por lo anticipado de mi parte, ¿no? Porque como ya he comentado hace ya bastante tiempo, pero como dicen por allí coloquialmente, me agarró fuera de base y no pude buscar el material para poderlo proyectar. Realmente para mí es un placer y más que un placer, un honor haber estado con ustedes esta tarde noche. Les deseo todo el éxito del mundo y estamos a su entera orden para que lo que ustedes a bien consideren me puedan contactar y podamos colaborar en la formación desde lo andragógico en este posgrado. Un abrazo para todos. Gracias, doctora, una vez más. Yo entonces me retiro y me despido. Gracias, doctor. Igualmente a todos. Dígalo. Que tengan una feliz noche. Gracias, doctor. Bueno, gracias a todos por quedarse pese a la situación eléctrica que hay. Algunos se han tenido que retirar porque por fallas eléctricas, o incluso no tienen, y el saldo también se les va en el consumo de sus datos, y esas fluctuaciones que hacen que nos conectemos y no nos conectemos, ¿verdad? Vamos a planificar otro encuentro la próxima semana. Vamos a hacerla de forma presencial y luego sé que el doctor nos volverá a acompañar porque le gusta mucho sus clases, le gusta mucho compartir conocimiento, y sé que vamos a contar con él para otra disertación y todas las que podamos llamarlo para compartir con nosotros. ¿Alguna pregunta o nos despedimos? Muchas gracias, doctora, por su atención. Realmente es interesante el tema. Lo hemos trabajado un mundo. Creo que hay millones de preguntas y de trabajo que se hacer al respecto. Y estamos haciendo el esfuerzo a el problema de eléctrico. Sí. Pero estamos le agradecemos mucho su paciencia. Bueno, y todo esto que él conversó, él tiene un elemento y un factor muy importante que lo vamos a discutir la próxima semana, que es el contrato de trabajo. O sea, todo lo que él conversó nos permite regular, incluso como débil jurídico del trabajador, defenderse a través del contrato. Y de hecho, las instituciones también deben ser muy cuidadosas en lo que se estipula en ellos.
Entonces tenemos que tener mucho cuidado en esa constitución del contrato a tiempo determinado, a tiempo indeterminado, y es allí donde tiene que estar plasmado esos elementos que él manifestó, la subordinación, el pago, ¿verdad? Que eran esos elementos necesarios e imprescindibles para la primacía de la realidad de esa relación de trabajo. Entonces lo vamos a debatir en la mañana, en la clase presencial, y si hay la oportunidad, nos conectamos nuevamente en la tarde para aprovechar el espacio y lo que nos permite las redes sociales, o sea, las redes sociales desde el punto de vista de conexión con una comunicación asíncrona. Gracias por estar y bueno, buenas noches. Muchísimas gracias, profe. Muchísimas gracias. Excelente clase, excelente. Bueno, muchas gracias. Feliz noche para todos. Buenas noches.